Bienvenidos a un programa más de Iglesia Peregrina. Este programa que te invita a vivir todas las acciones pastorales. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Programa YP Avero Ágina y estamos con el señor Manuel Viedma. Él es el que, con una idea maravillosa y también con todo un camino del arte y sobre todo el arte desde una profunda espiritualidad, nos transmite a través de las imágenes, de los diseños y a través de la pintura, en fin, de la escultura. Él mismo nos irá explicando toda esta obra tan maravillosa que ahora se reúne en el Gran Museo Viedma, así se llama, aquí en San Ignacio, Guazú. Nosotros vamos a entrevistarle en este momento. Estamos en su casa aquí de San Ignacio, Guazú, donde queda también el predio del museo. Es un lugar que todos los paraguayos tenemos que venir y pasar por aquí porque nos invita y nos enseña a conocer también nuestras raíces. Bueno, en primer lugar, yo aquí estamos sentados juntos en su casa. Y le saludo así, le agradezco, don Manuel, le agradezco que me haya recibido aquí en su casa y sobre todo que quiera compartir también con nosotros este trabajo maravilloso que usted está haciendo y que no es de ayer, sino que toda una vida que le está dedicando a este museo. Indudablemente. Bueno, también me acoplo a tu agradecimiento, pero a la divina providencia. Porque con la ñande era perupi. Catón me enseña y pedimos mi chupe para que su voluntad se haga así en la tierra como en el cielo y que le alcance a todos, especialmente a todos, a las nuevas generaciones que tienen varios caminos y algunos no son verdaderos los caminos. Y solamente Jesús dijo, yo soy el camino. Yande Yara, Jesús Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, te haré la pena yande yo pues tengo un baguazú y podemos caminar juntos y encontrar en primer lugar, encontrar el camino que Dios nos puso delante de nosotros. Uno de esos. En ese camino también aprendemos a saber quiénes somos y a encontrar qué somos. Mundo apere, cuál es el sentido de nuestra vida. Y nuestra población juvenil es cada vez mayor. En Paraguay estamos creciendo en población juvenil. Y el joven, lógicamente, de forma natural, busca su camino. Y a veces esos caminos que nos seduce y que nos llama y que nos lleva no son los verdaderos. Entonces, con el padre Cabañas y con los sacerdotes, con los que están dando su vida,
para poder apuntalar a las nuevas generaciones a encontrarse a sí mismo y saber lo que tiene que hacer en esta vida. Estamos aterrizando, encontrando nuestro camino y siguiendo ese hasta alcanzar lo que la providencia divina nos depara. Este es el saludo rápidamente y poner nuestra vida de acuerdo a la providencia y a la voluntad de Dios para que podamos trabajar juntos, tanto la audiencia como nosotros, trabajar juntos para encontrar un destino mejor, un destino más próspero, más podríamos llamarle más optimista, sin levantar el dedo contra nadie, hermanándonos. Ya yo es Upaguazú, ñaño entende paz, ñaño pitión año de gente cuera, ñaño de ruisa cuera ve, que tú vamos a hacer ya por año de tan un foco de luz que pueda ser atraído a propios y extraños y sabiendo quiénes son, así como los guaraníes decían, ñandere coja. Ya sopaque que ñandere coja. Ñandere coja significa quiénes somos, cómo somos nosotros. Que nadie nos desvíe de aquello que somos. No neguemos nuestra nacionalidad. Somos paraguayos, tenemos nuestros ancestros, de dónde venimos, nuestros padres, los criollos, los mestizos y la gente que vive en nuestro país, que procura llevar adelante con su trabajo, con su tesón, hacia adelante. Pero sobre todo, la Santa Madre Iglesia Católica marca una línea de conducta. Y por una colonia gendula donde yarañe. Recibí la visita. Estamos recibiendo la visita del padre Luis Cabañas. No es solamente aplaudir, es dar gracias a la providencia por la vida de él, porque con la vida en y vuelto no sé ya. Entonces, vamos a invitar la difícil a la mesa y para poder nosotros encontrar una plenitud, una gratificación del resultado de nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestras ansias, nuestro querer ser como individuo, como familia, como ciudad o como pueblo y como nación. Ñaño putin umbaña, ñanguañala ñande ña baitela ñande destinore, ya la plenitud. La plenitud significa estar contento, estar gratificado consigo mismo y con la vecindad, con el grupo de vecinos que tenés, con tu país donde naciste. Ese es el objetivo. No es el yo, ni el tú. Somos nosotros. Nosotros, en la sociedad, el país que procura salir adelante para una mayor plenitud y para una mayor realización en sí mismo, en su matrimonio, en su familia y en su sociedad. Entonces, en la película que está es sencillo. Tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro interior, una forma de encontrar a nosotros mismos. ¿En qué estamos? ¿Qué podemos aportar? ¿Y qué camino podemos tomar para sumar, no para restar? Francamente. En ese sentido, don Manuel,
cómo nos ayuda un poco este trabajo maravilloso que usted ya hace mucho está realizando, ¿verdad? Buscando sobre todo nuestras raíces desde este trabajo con este lugar de donde comenzaron los jesuitas, la evangelización, con este objetivo de encontrarnos nosotros mismos, de buscar la felicidad, de estar siempre unidos también y trabajar juntos. Lo que hoy significa este Museo Viedma, en este lugar que hace poco tuvimos la inauguración. Así es. Padre, ocurre que nadie, ningún ser humano vivo puede negar de que hay un sonido, hay una campana, hay una voz que te llama. Seas creyente o no seas creyente, hay algo que te llama. Y ese llamado creo que se llama vocación. Y cuando encontrás tu vocación y podés caminar dentro de esta vocación hacia el objetivo de prepararte y formarte para lo que sea, para carpintero, electricista, doctor, médico, oftalmólogo, dentista, ingeniero, arquitecto, cualquiera de nosotros escuchamos un llamado que yo personalmente llamo modestamente y sinceramente la providencia, un llamado providente. Y si pones el oído bien sintonizado y escuchás y haces lo que la providencia te indica, y voy a andar inteligente y para ella pona, sino la misma providencia te va antecediendo, se va delante tuyo y te va mostrando qué camino, cómo tenés que seguir ese camino. Para ustedes los sacerdotes saben muy bien que evangelizar significa yo he resucitado de la muerte, dijo Jesús en el momento de la cena de los 12 apóstoles. Vengan y tóquenme acá mi herida de la mano, del pie, del costado, dijo. Yo no soy un ser muerto, estoy vivo, he vencido a la muerte. Eso es lo que nosotros nos apoyamos, los católicos, los cristianos, en esa verdad que existe. Y Jesucristo está en nuestro camino, porque está vivo, claro, está vivo. Bueno, todas esas cosas, por el camino que de criaturas, a mí me tocó andar por estos lugares con mi familia. Nosotros nos íbamos de lugar a lugar para conversar con la gente. Entiendo. En cada pueblo jesuítico. Y la gente me contaban las cosas, y de ahí salían los temas de los murales y del museo. Sí, porque veo que aquí hay muchísimas incluso esculturas maravillosas dentro del museo que reflejan un poquitito todo lo que usted nos está contando dentro de una espiritualidad muy profunda. Por lo menos para entrar y ir ya casi sintetizando, porque nuestro tiempo es siempre muy tirano, se dice. Pedante hoy. Ahí a la entrada misma del museo, porque la gente os asaina aquí sobre la ruta 1, sí, para entrar aquí en San Ignacio Misiones, San Ignacio Guazú. ¿Qué es lo que significa? Ahí hay una escultura maravillosa, como de alguien que abraza y que está recibiendo al peregrino o que recibe al visitante. Bueno, la síntesis de la obra, porque toda obra artística tiene 3 leyes: la proporción, la composición y la expresión. Y esa obra tiene esos tres elementos. Expresa algo, es bella a la vista, es proporcionado, y expresa algo.
expresa es lo que el ideal de San Ignacio. Y San Ignacio lo que quería era expandir la verdad por el cual se hizo hombre el niño Jesús, y en su adultez ha dado la vida, sin que dio su vida física, pero resucitó de vuelta. Él no conoció la muerte, la extinción de nuestra, por ejemplo, que nacemos y llegamos a un tiempo donde dejamos de existir físicamente. Claro. Pero entonces esos principios que se puedan experimentar es lo que te da esa fe. ¿Qué es la fe? La fe es simplemente apoyarse en alguien que es más fuerte que vos y que los demás. ¿Quién es más fuerte que vos y los demás? Es Dios. Y si Dios te apoya en Dios, Dios no te va a defraudar. Así es. Bueno, así entonces estamos por San Ignacio Guazú. Don Manuel Viedma nos recibe en su casa. Estuvimos ya recorriendo una partecita todavía de la instalación, ¿verdad? Porque tú ya la instalación, y así también podemos compartir esta obra maravillosa, y podemos decir también que queda aquí como una gran herencia para nuestra nación, para nuestro país, la obra que don Manuel está dejando para la parte religiosa también. Y claro, la verdad, donde dice, no, es sencillo, yo soy la verdad y la vida, y yo soy el camino. ¿Qué más querés? 3 palabritas: el camino, y soy la verdad y la vida. O para pleito, Pepe. Así es. Bueno, ¿y qué último mensaje quiere dejar don Manuel, así un poco a todos nuestros oyentes, ahora Ñande Yarañé, que estamos en vivo y en directo, y sobre todo ya adelantando de una obra que nosotros como Ñande Yarañé también queremos transmitir, de todas las obras que está realizando aquí en San Ignacio Misiones? Bueno, voy a tener que ser un poco cepillero. A ver, ya eso. Porque lo que vos haces, dar tu vida llena de plenitud, de taoponaitiri, y estás obsequiando, estás generosamente donando tu vida para mejorar nuestro pueblo, para llegar a desactivar los resortes herrumbrados que tenemos que nos ponen nerviosos, para pacificar, para estabilizar las almas de la gente. Sobre eso yo te puedo hablar en otra oportunidad, te voy a hablar más sobre la estabilización de las almas. Ahora ya no hay más tiempo. Y bueno, agradecer tu presencia y dar gracias a la divina providencia de tener la vida que tenés, y de la gran riqueza de tu capital que vos tenés, que es tu vida. Ese capital estás donando a la gente generosamente. Aplaudir eso y hacer que la gente te escuche para el bien de esa propia gente. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Todos unidos
miembros formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Alabado sea Jesucristo. Entonces, mis hermanos y hermanas, de esta manera estamos en el 8º día del novenario de nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Nos estamos acercando cada vez más a la fiesta, a la gran fiesta. Y el tema sobre el cual se nos invita a reflexionar hoy es sobre el llamado que todos tenemos a comprometernos en la vida comunitaria. Es decir, sobre la corresponsabilidad en la iglesia. Corresponsabilidad, vida comunitaria. Y las lecturas que acabamos de escuchar nos enseñan que el comprometernos en la vida comunitaria, el comprometernos en la vida eclesial, en la vida como pueblo de Dios, implica o exige asumir una responsabilidad concreta, una responsabilidad activa y práctica en la iglesia. Aquí ya podríamos hacernos una pregunta. Podrían preguntarse, o yo les pregunto, ¿tienes alguna responsabilidad concreta en la iglesia? ¿En tu comunidad? ¿Has asumido un servicio concreto? ¿Tienes una vida activa? Activa significa formar parte de algún grupo, algún movimiento, o participas solo en la misa y ya termina ahí tu responsabilidad en tu comunidad eclesial, en la iglesia. Entonces, se nos invita a esto, a asumir una responsabilidad activa. Esto es una exigencia del ser cristiano. Es un imperativo, no es una opción. Como cristianos que somos, se nos exige, por decirlo así, nuestro ser de cristiano es una exigencia moral, es un imperativo moral, porque todos hemos recibido dones y talentos del Señor. Dones y talentos que estamos llamados a multiplicar, a hacer crecer y poner al servicio de la comunidad, superando así el egoísmo, la indiferencia, el rechazo. Entonces, por eso se nos pide, porque tenemos dones, porque tenemos talentos. Cuando hablamos de dones, cuando hablamos de talento, ¿de qué hablamos? ¿Qué queremos decir? ¿Cuál es la diferencia entre un don y un talento? El don, podemos decir que es una capacidad o una habilidad sobrenatural. Es una gracia. Una habilidad sobrenatural que recibimos de Dios por medio del Espíritu Santo. Se nos da a cada persona. Cada persona tiene un don o tiene dones. Algunos tienen más, otros tienen menos. Pero cada persona recibe un don. Es un regalo de Dios. Es un regalo, es una gracia. Y como tal, como regalo, uno no se merece. Uno no lo busca, lo recibe. Lo recibe, ¿verdad? Pero lo que nos da el Señor no nos da como algo ya hecho, terminado. El don, es regalo, pero a la vez es una tarea. Es un empeño, es un compromiso. El don del consejo, por decirlo así, se nos da como don, pero que tenemos que hacer crecer, hacer multiplicar. Y crece, se multiplica utilizándolo, ¿verdad? Poniendo a disposición de los demás. El don entonces es a la vez una tarea. Se nos da como en potencia, que tiene que ir creciendo, que tiene que ir multiplicándose. ¿Para qué se nos da el don? Decíamos, se nos da para el servicio y para la edificación de la comunidad cristiana, para beneficio de todos, no para beneficio particular de manera egoísta. Para beneficio de todos. El don se nos da no para nosotros nada más, sino para poner al servicio de los demás. No podemos usar de manera egoísta. No podemos usar solamente para los nuestros, ¿verdad? Para nuestra familia, para nuestro grupito, por decirlo así. No, para todos, para el bien
común. El don entonces se nos da para eso, para servir y edificar. Se nos da para que fomentemos y hagamos crecer la unidad en la comunidad, la unidad en la diversidad, para que todos los creyentes trabajemos juntos como cuerpo de Cristo, donde cada parte tiene su función y es indispensable. Si yo no cumplo mi función, el otro no puede cumplir en mi lugar, ¿verdad? Si este ojo no ve, el otro ojo va a ver lo que tiene que ver, pero no va a poder ver en vez de este ojo, ¿verdad? Si esta mano izquierda no funciona, el otro va a hacer la mano derecha lo que tenga que hacer, pero no va a poder hacer también lo que tendría que haber hecho la mano izquierda. Si yo no cumplo mi función como cristiano en la iglesia, el otro va a hacer algo parecido a lo que yo podría haber hecho, pero no va a ser mi función. No va a ser el servicio que yo podría haber prestado. Va a faltar. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, para que todos trabajemos juntos como cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo. Lástima que la primera lectura no se escuchó tan bien, ¿verdad? Los que estaban en el fondo, por ejemplo, no han escuchado tan bien, pero se hablaba del cuerpo de Cristo, que todos formamos parte de un cuerpo. Por eso en estos días también decíamos, ¿verdad?, que cuando hablamos de justicia, en un momento dado hemos dicho, no dejar de importarte lo que pasa a tu propia carne. Es decir, no dejar de importarte lo que pasa a los demás, porque el otro forma parte de tu cuerpo, forma parte de tu carne. Somos un todo, somos cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, somos comunidad, somos iglesia. Estamos en comunión, en unión, no estamos separados unos de otros. Por eso si el otro necesita, yo tengo que sentir esa necesidad del otro como también mía y ponerme a disposición para hacer algo para paliar esa necesidad. Entonces, ese es el don, y para este motivo se nos da, como decíamos. ¿Y cuál es la diferencia con el talento? Don y talento. Dijimos que el don es una gracia sobrenatural, es una habilidad sobrenatural. El talento es más bien una destreza natural que se perfecciona paso a paso. Algunos tienen el talento de ejecutar la guitarra, ¿verdad? Es algo natural que tiene uno, y ejercitándolo va a perfeccionar, ¿verdad? Algunos tienen el talento de cantar, y eso lo ejercita y lo perfecciona. Tanto el talento como el don del consejo, el don de la ciencia, el don del temor de Dios, etcétera. Tanto el talento como el don son para poner a disposición de los demás. ¿Qué sentido tiene que yo sepa cantar y me encierro en mi pieza y canto para mí? ¿Verdad? ¿Qué sentido tiene que yo tenga el don del consejo y me encierro en mi pieza y me aconsejo a mí mismo? No tiene sentido. Es para poner a disposición de los demás. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con relación a esto? Les decía que en la primera lectura se nos habla del cuerpo de Cristo, la iglesia, pueblo de Dios, que es como un organismo vivo con muchos miembros y que tiene que funcionar en armonía para el bien común, para el bien de los demás. Y para eso están los talentos y los dones. Pablo, en la carta a los Romanos, destaca esta metáfora del cuerpo de Cristo, y dice que cada miembro tiene sus funciones, función indispensable, y cada miembro tiene que cumplir lo que tiene que cumplir, tiene que hacer lo que le toca hacer. En ese sentido, el compromiso con la comunidad cristiana, con el pueblo de Dios, nos exige humildad, nos exige reconocimiento del otro como alguien igual a mí, con la misma dignidad. Nos exige sentido de pertenencia a la comunidad. Nos exige trabajar en armonía como hermanos, ejercer los dones para el bien de los demás. Los dones, en la primera lectura decía, de la profecía, del servicio, de la enseñanza, etcétera, con amor sincero, sin fingimiento. Entonces, esta es la exigencia de formar parte de una comunidad, de ser cristiano. Exige esto e implica, por otro lado, se nos invita a renunciar a todos aquellos pecados que podrían estar hiriendo a la comunidad, el sentido de pertenencia a la comunidad, que podrían estar hiriendo la comunión en la comunidad. Hay muchos pecados que hieren a la comunidad. El Papa Francisco insistía, por ejemplo, en 3. Nosotros veremos más. Hay pecados, por ejemplo, como los celos, que dañan a la vida comunitaria.
celos. Y lastimosamente en la vida comunitaria, en la vida eclesial, en parroquias, no sé, en este santuario, en parroquias hay celos. Hay competencias insanas, desleales, entre grupos que quieren sobreponerse por encima de los demás, que quieren sobresalir y que los demás estén más abajo, por decirlo así. Hay competencias desleales, hay chismes. Hay chismes en la comunidad cristiana, lastimosamente, discordias, hay envidia, hay grupismos, calumnias. Hay gente que quiere agarrar todo, se les llama humedad. Hay gente así, decía ya grupismos. Hay lugares donde te vas en la iglesia y encuentras grupos, no encuentras parroquia. Encuentras muchos grupos en una iglesia, no encuentras comunidad, no encuentras familia. Hay gente que se siente superior a los demás, le mira de arriba para abajo. Estos son pecados que dañan la vida de la comunidad. Pecados que hieren la vida de la iglesia. Pecados que van directamente en contra del sentido de pertenencia a la comunidad y del comprometernos en la vida comunitaria. No tenemos que olvidar eso. Y si hay estos pecados aquí, hay que erradicarlos, hay que quitarlos. Si tienes uno de estos pecados, allá está el confesionario, acércate y confiésate. Faltan 2 días nada más, hoy y mañana, para la fiesta. ¿Estás preparado? ¿Preparada? ¿Tienes algunos de estos pecados? Estos pecados se perdonan allí, no en el acto penitencial, porque son pecados graves que hieren la vida de la comunidad. Y en el Evangelio, Mateo nos presenta la parábola de los talentos y nos recuerda que como también los dones, todos tenemos nuestros talentos. ¿Has descubierto ya todos los talentos que tienes? Puede ser que tengas más. Todos tenemos talentos y que estamos llamados a hacerlo crecer, así como los que recibieron talentos en la parábola que acabamos de escuchar. Hacerlos crecer y poner a disposición de los demás, para que crezca y sirva a la comunidad toda, no solamente para nosotros. Como pusimos el ejemplo del talento del cantar. Si yo me encierro en mi pieza y canto para mí, no sirve mucho. El don del consejo. Si yo me aconsejo solo a mí mismo y hay mucha gente que necesita, no sirve mucho. Y el día de mañana llegará el momento en que tenemos que rendir cuentas de la utilización de estos dones. Entonces, de estos talentos, ¿cuál es el peligro al respecto? El peligro es que nos suceda como le sucedió a este que recibió uno solo. ¿Qué hizo? Tenía miedo, para no decir lo que le dice el Señor cuando le pide cuenta, le dice, siervo malo y perezoso. A los otros le dicen siervo bueno y fiel. Siervo malo y perezoso, tenía miedo y se fue a enterrar los talentos o el talento. ¿Será que no estás enterrando algunos talentos que el Señor te dio? Pregúntate. ¿Será que no estás escondiendo por miedo o por vergüenza o por timidez algún talento que el Señor te dio? Es el peligro y no tiene que suceder, porque el día de mañana pasaremos delante de Él todos para rendir cuenta de la utilización de los talentos, las capacidades que nos dio. Si hemos utilizado a beneficio de la comunidad, del pueblo de Dios, o si hemos utilizado solo para nosotros, si hemos utilizado para construir el reino de Dios, si hemos utilizado para buscar y construir el bien común, si hemos utilizado para poner a disposición de los más necesitados o no. Y el Señor, utilizando esto, pidiéndonos rendición de cuentas, después nos dirá, ¿a la izquierda o a la derecha? ¿Se recuerdan del evangelio de ayer, verdad? El juicio final. A la izquierda, malditos. Vengan, benditos de mi Padre, a la derecha. Entonces, hermanos, esto es serio. Esto es serio. Pregúntate, ¿tienes una responsabilidad concreta en tu comunidad eclesial? ¿Estás poniendo a disposición de los demás los talentos que el Señor te dio? ¿Estás haciendo algo o te estás limitando a la misa dominical? Está bien, sí, la misa, pero hay que hacer algo más. El Señor nos pide, su palabra nos pide y la iglesia nos pide. El Papa Francisco en ese sentido en la Evangelii Gaudium insistía muchísimo en el capítulo 2 sobre la responsabilidad comunitaria que tenemos todos.
y llamaba a evitar, superar el individualismo. Estamos en un mundo donde reina la cultura del individualismo. Con tal de que yo esté bien y que no me molesten, está todo bien. Y mucha gente se encierra en su pieza delante de una pantalla, está en comunicación con todo el mundo, pero está solo. Es una falsa, es un engaño, es una mentira. No es vida comunitaria, no es cultura del encuentro, no es cultura del cuidado. Se está volviendo un adicto delante de una pantalla. Vivimos en un mundo donde reina esto. El Papa León XIV en estos días, en una de sus catequesis, decía que vivir la fe en soledad, vivir la vida en soledad y la fe en soledad no es opción. No nos conviene. Salvarse solo no es opción. Ya lo decía el Papa Francisco, nadie se salva solo, nos salvamos juntos. Como pueblo de Dios, Dios eligió un pueblo. Somos familia. ¿Se recuerdan ustedes, y con esto termino, en el tiempo del COVID, aquel 27 de marzo de 2020, el Papa hacía una oración en la Plaza de San Pedro, vacía la Plaza de San Pedro, llovizna, y todo el mundo que veíamos a través de la televisión. A través de la televisión, y decía el Papa, nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, en el mismo pueblo de Dios, podríamos decir. Todos frágiles y desorientados, necesitados unos de otros, necesitados del Señor, de nuestra Madre, y necesitados unos de otros. Pero al mismo tiempo, nos dimos cuenta que somos importantes y necesarios. Todos necesitados del consuelo mutuo, del apoyo mutuo, del acompañamiento mutuo. En esta barca estamos todos. Nadie se salva solo. Nadie sale solo de esto. Nadie se salva solo. Únicamente es posible salvarnos juntos como pueblo, comunidad. Que nuestra Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Atención comunidad, las diferentes diócesis y parroquias. Llega la gran rifa solidaria en apoyo a la causa del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Con tu colaboración ayudamos a dar pasos firmes hacia su canonización. Participa y gana increíbles premios. Primer premio 5 millones de guaraníes, segundo premio 2 millones, tercer premio 1.500.000, cuarto premio 1 millón de guaraníes, quinto premio un TV plasma de 32 pulgadas, sexto y séptimo premio 1 millón de guaraníes cada uno. Octavo premio 500.000 guaraníes. Noveno premio un cuadro de la imagen del Perpetuo Socorro. Décimo premio una placa eléctrica. Décimo primer y décimo segundo premio 500.000 guaraníes cada uno. Décimo tercer premio un vale de orden de compras por 250.000 guaraníes. Décimo cuarto premio 500.000 guaraníes. Décimo quinto premio una cadena de plata con dije. Boletas a tan solo 20.000 guaraníes y sorteamos el próximo 4 de julio al término de la misa central en la parroquia San José de Becuí, 9 de la mañana. Súmate a esta gran misión de fe. Tu aporte hace la diferencia. Adquirí ya tu boleta y sé parte de esta obra que une corazones. Participa, ayuda y gana. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Vamos a orar la oración del bien común. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias, porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna,
para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia